vamos a intentar arrojar luz también en los próximos minutos con un ya compañero de esta casa, Fernando Moragón, que nos acompaña, analista de geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, lo siento que vamos con unos minutos de retraso. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Nada, no te preocupes y es un placer estar contigo y con tus televidentes. Fernando, además hoy contamos contigo en el contexto del Foro Económico Oriental que tiene lugar en Vladivostok. Hoy podíamos escuchar los mensajes de Vladimir Putin y además es relevante el marco en el que se ha pronunciado porque tú, como español, has acudido a este foro, no hoy, no en el marco de estos días, pero sí lo has hecho en el pasado. Has estado allí presente y has visto qué es lo que se teje, qué es lo que se comenta entre los pasillos. Sí que me gustaría, antes de analizar los mensajes de Putin, que nos contaras un poco la relevancia, ¿no?, de este foro económico y, sobre todo, cuál es la relevancia o hasta qué punto pueden llegar a trascender los mensajes de lo que allí se debate. Fíjate la importancia que tienen. Hay dos grandes foros económicos en Rusia, que se celebraban desde hace varios años. El primero, el más importante, el Foro Económico de San Petersburgo, el foro que se celebra generalmente en junio. Este es el más importante de todos. Y el segundo más importante, justo en el otro extremo, es decir, en Vladivostok, que es el Foro Económico Oriental. Bueno, para que te hagas una idea, para que se hagan una idea, bueno, el 2020 no hubo por el tema del coronavirus, 2019 se fue recuperando y ahora con el contexto de la guerra, bueno, pues no todos los países europeos o delegaciones oficiales europeas han ido, aunque se han ido muchas empresas. Para que os hagáis una idea, yo la primera vez que estuve, estaba en esta sesión plenaria Vladimir Putin, que siempre acude, que estaba en ese momento Shinzo Abe, que era primer ministro de Japón, estaba el primer ministro de Corea del Sur, estaba el presidente de Mongolia y, si mal no recuerdo, y estaba Xi Jinping. Es decir, fíjate si tiene importancia. Es decir, es la carta que juega Rusia desde hace ya varios años para industrializar el lejano oriente ruso. Y además, en este año en concreto, se ha puesto especial énfasis en conectarlo con la ruta del norte. La ruta del norte que va a través del Ártico y que va circunnavegando, digamos, las costas rusas, con lo cual te plantas desde, por ejemplo, desde Noruega en China, solo y exclusivamente yendo a través de Rusia, de las aguas territoriales rusas. El nivel es altísimo y además te permite un acceso a personalidades que de otra manera sería imposible para pequeños empresarios, etcétera, o para cualquiera que vaya. Te pongo un ejemplo, es decir, en uno de los debates que yo pude asistir y que luego puedes hablar con la gente sin ningún problema, pues me acuerdo que estaba en ese momento el ministro de Energía ruso, estaba también un vicepresidente de British Petroleum, otro vicepresidente de Royal Dutch Shell, otro presidente de Total, y el que era en ese momento el presidente o director o jefe de Aramco y el ministro de Energía de Arabia Saudí. Es decir, si este debate entre ellos no tiene interés, y estamos hablando solo de los debates públicos, no de las reuniones a puerta cerrada, donde se cierran un montón de contratos y un montón de, pues eso, de negocios. Ya digo, por desgracia, yo era el único español. Es decir, y eso es un desastre de la economía española que viene de lejos, el que todavía seguimos considerando Asia como algo exótico. Y no, a nosotros lo que nos interesa es Latinoamérica, por aquello de la lengua y tal, y llevamos ya muchos años aquí invirtiendo. Europa, bueno, estamos en la Unión Europea, pero vamos, África un poquito, el norte y tal, y Asia como que es el gran desconocido. Hasta el punto, fíjate, de que siempre hay, tanto en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo como en el Foro Económico Oriental, un país invitado. El primer año que yo estuve en el Foro Económico Oriental, el país invitado era Xi Jinping.
que llevó más de 2.000 empresarios. Allí estaba, me acuerdo en ese momento, Jack Ma, por citar a alguien conocido, es decir, de China. Bueno, el siguiente año que estuve, el país invitado era la India y estaba Narendra Modi. Si tenías acceso a las sesiones plenarias en directo, tú allí podías estar, mientras empezaban, podías estar hablando con Alexei Miller, el jefe de Gazprom. Es decir, y tristemente, que yo sepa, he sido el único que ha llegado a español, que ha llegado a estar allí. Y de hecho tengo una anécdota graciosa, que es que la primera vez que fui, se me acerca un azafate y tal, y me dice, perdón, ¿es usted Fernando Maragall? Digo, sí, soy yo. Verá, es que me han dicho que está usted aquí, se había corrido la voz, como algo exótico, como si hubiera llegado un extraterrestre, pero claro, los españoles no van a estos sitios, y querías, no le importa que hable con usted, digo, no, claro. Dice, vea, es que, claro, hablaba perfecto español la chica, ¿por qué? Porque era peruana, y me dice, es que aquí, que nadie habla español prácticamente, y estoy estudiando en la Universidad de Vladivostok, y como me he enterado que había un español, ¿no le importa que charlemos un rato sobre algo? Digo, sí, hombre, sí, charlamos sobre lo que quieras. Es decir, era un elemento exótico. Me veían y decía, oh, ha llegado un español. En ese mismo año, la delegación italiana eran 200 personas. Entre ellas, la Cámara de Comercio italiana, varios bancos italianos como el Banco Santo Paolo. Es decir, es impresionante el desastre económico que es España, da igual que gobierne un partido político u otro. Entonces, Macron estuvo en el Foro Económico de San Petersburgo, yo he estado también, estuve un año en el que estaba Xi Jinping invitado, el año anterior estuvo Macron y se fue con todo. Y no pasó nada. Y ya había sanciones, porque era después de 2014. Es decir, en ese año me acuerdo que veías las listas de las empresas para que os hagáis una idea. Y, por ejemplo, América no va con la banderita, pero estaban todas las empresas norteamericanas importantes, haciendo la vista gorda. Y estamos hablando de empresas como ExxonMobil, la mayor petrolera del mundo, es decir, a todos los bancos, JP Morgan, Chase Manhattan, es decir, estaban todo el que pintaba algo. Y además tenías la posibilidad de hablar con cualquiera. Es decir, esto nos contaban los propios organizadores, no, si llevamos muchos años invitando al foro, tanto al de San Petersburgo como al de Vladivostok, a los ministros de Economía o alguien que venga de España, oficial, pero lo rechazan. No se entiende. No se entiende cuando los propios norteamericanos hacen la vista gorda y, oye, los negocios son los negocios. Iban allí. En ese año, yo me acuerdo que Xi Jinping era la primera, bueno, los rusos, en tanto que anfitriones, el primer número, claro, lógicamente, de empresas, por número de empresas, eran rusas. El segundo eran chinas, pero es que el tercero eran norteamericanas. Estamos haciendo, como siempre, el primo. Es decir, donde estamos, donde además, es decir, el contexto político hace que te puedas informar de un montón de situaciones. Tú imagínate, tienes a la delegación rusa, tienes a la delegación china, tienes a la delegación japonesa. Todo lo que puedes oír allí y te pueden contar. Bueno, pues por no ir, en el Foro Económico de San Petersburgo, España, tiene un consulado, la embajada está en Moscú y tiene un consulado. Bueno, pues no iba ni el cónsul. Es verdaderamente bochornoso. Y ya digo, ahí se decidían un montón de cosas y se llegaban a acuerdos importantísimos, incluso en geopolítica, porque estaban todos, es decir, Asia completo y toda Europa, es decir, hasta la crisis provocada por la guerra de Ucrania, esto era uno de los foros más importantes que había en el mundo, tanto el de San Petersburgo como el de Vladivostok. Las inversiones japonesas eran espectaculares, porque además Rusia lo que pretende es, para desarrollar el lejano oriente ruso, que no solo sea China la que invierta de forma masiva en el lejano oriente ruso, sino que sean otras potencias asiáticas y de cualquier otra parte. Con lo cual son muy bien recibidas
Y de hecho los japoneses tenían más de 200 proyectos, me acuerdo, en ese momento en los que estaban trabajando en el lejano oriente ruso. Incluso se estaban tratando cuestiones geopolíticas a medio y largo plazo, como la famosa posibilidad de trazar un ferrocarril y un gasoducto directamente desde Rusia a través de Corea del Norte hacia Corea del Sur. Es decir, la importancia vital. España, ya digo, no ha estado nunca en el de San Petersburgo, sí hay alguna empresa y algún español. En el del lejano oriente, yo sepa nadie, yo era el único, ya digo, me miraban como un bicho raro. O sea, que la importancia capital. Y, ojo, no sé si me lo preguntarás ahora, seguro que sí, pero se han tratado temas muy importantes y estamos viendo cómo Rusia gira cada vez más hacia Oriente y cómo la ruptura en dos bloques del mundo es ya un hecho. Precisamente, Fernando, por ahí va a pasar mi pregunta porque, bueno, sí, nos hemos estado haciendo eco de algunos de los grandes titulares de Putin, ¿no? Diciendo que, ante todo, pues él va a mirar por los intereses nacionales, también dando respuesta a los planes energéticos de la Unión Europea, en concreto a ese anuncio por parte de Ursula von der Leyen de que sigue adelante esa propuesta por imponer un tope al precio del gas ruso, pero más allá de estos titulares, que quizás nos podemos quedar simplemente en la superficialidad de ese tira y afloja entre Rusia y Europa, ¿qué es lo que realmente destacarías de lo que se ha abordado en el foro? Fundamentalmente, el proceso de mayor acercamiento de la mayoría de los países asiáticos y de Rusia. Es decir, por ejemplo, cosas que ya se han hecho. Bueno, acelerar el famoso Fuerza de Siberia 2. Es decir, ya conocemos el Fuerza de Siberia 1, que lleva varios años funcionando, que le está transmitiendo, si mal no recuerdo, 38.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia a China. Bueno, pues el Nord Stream el Fuerza de Siberia 2, que va a ir desde el Ártico, de Yamal y toda esa zona hacia Mongolia, atravesando Mongolia y llegando a China, 50.000 millones de metros cúbicos y se empezará a construir a partir de 2024, si mal no recuerdo. Se están acelerando todos los procesos de transición energética para lo que ya no se va a vender a Europa, se venda en Asia. Y se va a vender, es decir, porque la demanda allí es enorme. Fundamentalmente los países ASEAN, que están todos allí, es decir, que van con delegaciones enormes. Y a pesar de todo, Japón no tiene otra. Es decir, Japón, como todos sabéis, es dependiente de sus centrales nucleares y, bueno, después de Fukushima, las reticencias son muchas. Ahora parece que van a poner todas las que puedan a funcionar al máximo, pero ni por esas. Hasta ahora era muy dependiente del gas natural licuado que provenía de la isla de Sajalín, que es una isla rusa, que está al lado de Japón, al norte de Japón. Incluso se pensó en hacer un gasoducto, que bueno, quedó ahí estancado, pero es que no pueden prescindir de ello. De hecho, están renovando todo el tema de Sajalín 2, que es uno de los yacimientos de gas importantes de esta isla, y las empresas que estaban metidas japonesas van a tener que, con una de ellas me parece que era Mitsubishi, van a tener que aceptar las nuevas reglas, porque es que no tienen otra opción, digamos, económica. Eso es muy importante también, la decisión de pagar el gas entre chinos y rusos en rublos y en yuanes. Es decir, rechazo frontal, ya lo ha dicho Putin, al dólar, al euro y a la lira esterlina. No existen para los rusos, según Putin ya. Y se va a fortalecer todo lo que son el comercio en monedas bilaterales. Y en China se va a pagar ya todo el gas y el petróleo en monedas nacionales. Ojo, que esto terminará haciendo mucho daño a los norteamericanos. Cada vez son más países los que aceptan esto. Es decir, la India ya está haciendo cosas parecidas, e Irán también, con Rusia. Tenemos cada vez un polo asiático en desarrollo y una vieja, anticuada y absolutamente decadente Europa. Es que no somos conscientes de que nuestra época ha terminado. Es decir, de que haga lo que haga von der Leyen y lo que diga el Banco Central Europeo, da igual. Es decir,
digamos que los yacimientos de los diferentes productos, de los diferentes combustibles, no van a incrementarse. O sea, la energía no es infinita. Con lo cual, cada vez tendremos menos energía, cada vez tendremos, da igual que sea energía fósil que energías renovables, es decir, las energías renovables al final dependen de los minerales y los minerales necesitan energías que no son renovables para poder extraerlos, separarlos, procesarlos, etcétera. Con lo cual, esto es un timo, lo de las energías renovables. Yo siempre lo he dicho, esto es un engañabobos, porque de hecho contamina más, es decir, que las energías fósiles. Pero bueno, es decir, y eso, ahora mismo Europa se está suicidando energéticamente. Vamos a pagar un gas natural licuado norteamericano que no va a ser capaz de llenar las necesidades de Europa a unos precios exorbitados, con un futuro escasísimo, porque ese gas natural licuado viene de la fracturación hidráulica y los pozos de fracturación hidráulica se agotan en nada, en muy pocos años. Con lo cual es hambre para, ¿cómo se dice esto? Comida para hoy y hambre para mañana. Hemos perdido la gran ocasión. Y Alemania, en concreto, el motor económico de Europa, se va a hundir. Y esto de que, claro, es que los rusos no son tontos. Y ya están contando, y lo estamos viendo el fin de semana pasado. Las protestas en la República Checa, entre 70.000 y 100.000 personas, diciendo que qué tonterías están diciendo ustedes, que queremos gas, que queremos calefacción. Y si se piensan que vamos a pasar todos los europeos un invierno de privaciones por el tema de la guerra de Ucrania y por la pésima gestión de unos gobiernos que lo que han hecho es autoimponerse sanciones, que es una cosa inconcebible, pues no va a ser así. Y las protestas sociales van a ser muy grandes y muy fuertes. Hasta el punto de que yo me temo que va a haber protestas muy violentas. Ya hay algunas de ellas. Es decir, y además la gente se va a dirigir a donde más duele. Es decir, en Alemania se dirigían, me acuerdo, hacia la fábrica de Rheinmetall, la empresa de armamento más importante de Alemania. Esto ya digo, es un suicidio y lo que va a pasar, casi seguro, es que los europeos, los dirigentes europeos, que son muy cobardes, cuando vean que hay una situación de precariedad y que la gente se empieza a sublevar y que empieza a haber protestas y que la cosa se les va de las manos, se van a rendir incondicionalmente a los rusos. Esto es darlo por hecho. Es decir, evidentemente lo taparán y dirán a Ucrania, Ucrania, ríndete. Y ahora lo tapamos y hacemos un acuerdo y a ver si podemos salvar la cara de alguna manera, pero este año necesitamos el gas ruso. Los que viene ya veremos, pero este año, si no, no hay manera. Y esto lo está diciendo ya todo el mundo. Aragón, nos quedamos con esos titulares, sobre todo me quedo con ese Asia como potencia en desarrollo y con una Europa vieja, anticuada, caduca. Seguiremos contando contigo para muchos más análisis. Muchísimas gracias por trasladarnos, sobre todo, pues qué es lo que se cuece entre bambalinas en el Foro Económico Oriental. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta, como siempre.